Mi computadora está con todo y que grabo el video y lo subo a YouTube, aunque lo borre, pues queda en el basurero, entonces ya, mi computadora está diciendo que estoy a punto de llegar al límite de mi capacidad, pero bueno, lo seguiré haciendo mientras quepa. Entonces, el ejercicio que ustedes hicieron corría Trinity, pero ahorita les voy a empezar a platicar otra parte y mientras les platico, vamos a poner a correr una versión más de Trinity. Vamos a volver a repetir el llamado de Trinity, pero vamos a agregar al final estas opciones, menos menos output y vamos a poner Trinity other output. Bueno, en realidad, en lugar de poner other output, yo les sugiero que pongamos Trinity output 3 o output 2. No me acuerdo si la vez pasada utilizaron el Trinity output y luego cuando lo corrieron la segunda vez pusieron Trinity output 2. Entonces, para que estemos más o menos parejos, ¿qué les parece que esta le pongamos Trinity Output 3? Así pegado, una sola variable. Vamos a utilizar también menos menos Jacquard Clip y vamos a utilizar menos menos Trimomatic. Igual vamos a mandar el log o todo lo que ocurra con esta corrida a un archivo que se va a llamar run3.log, el 2 mayor que ampersand 1 para mandar todos los errores para acá. Y este último ampersand nos va a permitir mandar en background la ejecución. Luego vamos a revisar los top de los procesos ejecutándose y vamos a revisar el contenido del archivo run3.log. La sugerencia es que lo hagamos con "-f". Entonces, yo voy a irme en este momento a la línea de comandos e ingreso al servidor. Ok. Estoy allá adentro, me meto dentro de... Si lo pueden ir haciendo junto conmigo, está bien. Práctica Trinity. Y aquí en Práctica Trinity es donde yo tengo ya todos los archivos que utilicé la vez pasada. Tengo el run log, el run 1 y el Trinity output 1. Entonces ahora me dicen que repita la ejecución. Si yo hago flechita hacia arriba, me salen los últimos comandos que hice. Entonces, si hicieron su tarea y les corrió el Trinity bien, deberían de tener por ahí un Trinity como este, que corrió con archivo muestra o a lo mejor con todos los archivos. Yo voy a poner ahora la salida a un run 3, la salida de log, y el resultado lo voy a poner en Trinity output 3. Y antes de sample file, aunque podría ser después, no importa el orden, voy a meter eso de menos menos Jacquard clip. Y voy a meter, a ver, perdón, Jacquard, es con doble C, Jacquard clip. Y voy a poner un menos menos Trimomatic espacio. ¿Ok? Y entonces ya, está ahí corriendo. Le voy a dar un tile menos F, nomás para ver que efectivamente esté corriendo y que no haya marcado algún error. Ah, sí, me mandó un error, dice no reconoce el parámetro ax memory. Supongo que cuando, sí, miren aquí, me comí, esto debería de ser max memory, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir la instrucción. Si le doy control A, me voy al inicio y es más rápido llegar desde el principio al lugar a donde están marcándome el error. Max memory. Ok, entonces otra vez le doy max, otra vez le pido el tile menos F run 3 y ahora sí, allí está corriendo. Va a ir conforme vaya generando cosas, las va a ir poniendo ahí
y hasta que yo no vea el letrero de que ya finalizó y que el resultado lo puso en tal lugar, esto está corriendo. Otra manera en la que puedo, voy a darle control C para salirme de aquí. Deja salir. Estoy a lo mejor en otra pantalla, ¿no? Sí, estoy aquí. Ok. ¿Nos fuiste, Vero, pero un poquito o qué pasó? Se me fue el internet, o sea, como que parpadeó y fue y regresó. Sigue grabando, entonces, y me sacó de plano. A ver, gato, permíteme, gato. Sí, como que se me fue. Oye, tú. Ok, entonces vuelvo a repetir, práctica 3 y les decía que una manera de ver que está corriendo mi proceso es utilizando el tile. Ah, ya se fue muy... Bueno, creo que eso no lo dejó grabado, pero pongo ¿Nos tile compartes menos F. pantalla, Vero? Pantalla, Vero. Ah, sí, sería altamente conveniente, ¿verdad? Aquí está. Entonces, ya entré otra vez a práctica Trinity y le pongo tile al archivo donde puse la salida que era run3. Entonces pongo run3.log y ahí miren, se va viendo cómo sigue agregando líneas, entonces eso significa que ahí está corriendo. Entonces le doy control C para salirme. Y la otra manera de ver que imagínate, se fue mi conexión, regreso. Esto está muy conveniente ponerlo en background porque aunque me desconecte, ese proceso ya se quedó allá en Michoacán corriendo y ya no hay problema con con que se me corte la ejecución porque se me fue a mí la conexión. Entonces, si pongo top, me aparecen todos los procesos que están corriendo en esta máquina. En este momento, pues, GES 4, GES 1, GES 2, Tere, estamos corriendo cosas, salen demasiadas cosas. Yo solamente veo mi top, pero si quiero ver exclusivamente los míos, pongo la U de user y escribo el nombre de mi usuario. Y entonces ya veo que está corriendo un PERT y un Parafly, hay dos sleeps, dos sesiones de bash. Entonces, algo está corriendo y pues como corrí Trinity, seguramente todos esos procesos tienen que ver con Trinity, ¿ok? Entonces, bueno, mientras eso corre, yo les voy a platicar de qué se trata esto de los comandos que pusimos, que tiene que ver con esta parte de las consideraciones previas. Como hicimos la vez pasada, lo primero que comentamos que se tenía que hacer cuando terminaba tu proceso de generación de secuenciación masiva de archivos FASTQ es revisar la calidad de esos archivos. Entonces, lo primero vamos a revisar cómo es la calidad. Sacamos nuestro FASTQ para ver cómo se está comportando. Si yo veo una gráfica como de este tipo, acuérdense que aquí en el eje de las Ys tengo la escala de calidad desde 1 hasta 40 y en el eje de las X tengo la longitud de la secuencia. Entonces, a lo largo de la longitud de las secuencias, me sacan como que la distribución de las calidades. Y yo veo que a partir de como del par de base 21, la calidad empieza a decaer bastante. Entonces aquí yo me vería en la necesidad, si tuviera una gráfica como esta, de limpiar las calidades, de recortar calidades bajas. O a lo mejor si en la gráfica de porcentaje de ATCG yo viera una alta presencia por arriba del 50% de una secuencia, pues a lo mejor esto es
adaptador o alguna cosa alguna secuencia no deseable que se metió por ahí y tendría que hacer un recorte, tendría que recortar hasta la posición 10, ¿no? Entonces, nada más como recordatorio, nosotros teníamos nuestros tenemos nuestros fructanos 1, 2, 3 y nuestros gliceroles. Entonces, ustedes podrían hacer, construir el directorio Mecadir Quality Report dentro de nuestra ejecución de Trinity y luego ejecutar FastQC-O para decirle que la salida la quieren ahí y poner la lista de todos los fructanos y gliceroles. O podemos, dado que lo vamos a hacer sobre todo los FastQ, podríamos utilizar una expresión regular. Poner esto, FastQC-O Quality Report asterisco FASTA. Esto es algo que ya habíamos hecho para otros archivos. Ustedes, quien guste, podría realizarlo en este momento. Y solo les recuerdo que la salida, para poderla visualizar, pues tendrán que copiarla del servidor en el que estamos trabajando, su home, usuario, práctica Trinity Quality Report, todo ese directorio, y como es un directorio le tengo que poner copy, lo vamos a copiar aquí a nuestra máquina. Ok, esta instrucción no la estamos poniendo allá en el servidor de Michoacán, sino lo estamos poniendo en nuestra máquina, en nuestro aparato personal, porque lo estamos trasladando ahí para visualizarlo con nuestro navegador y sea más fácil, ¿ok? Otra cosa, después de que hacemos esa revisión del análisis y decidimos que tenemos que recortar ciertas secuencias, podemos utilizar la opción menos menos Trimomatic, que fue la que pusimos en este momento. Si ustedes quisieran saber a qué refiere este atributo al momento de ejecutar Trinity, pueden consultar la información de ese parámetro de esta manera. Si escriben en su línea de comandos en este momento, Trinity, menos menos, show full use info, entonces les va a mostrar la manera en cómo se usa esa instrucción y lo que ustedes, bueno, les sale el despliegue de toda la información, pero en una sección dice Quality Trimming Option. Si tú no modificas este menos menos quality trinity parameters, va a ejecutarse con unos valores por default, que son los que están puestos aquí. O sea, tú podrías venir y poner menos menos quality trim parameters y cambiar esta línea por otros valores que a ti te interesen. Por lo pronto, nosotros solamente pusimos menos menos trimomatic y por lo tanto está corriendo con estas indicaciones. Sliding Window 4 2.5. Leading 5, Trailing 5, MinLen 25. ¿Y eso qué significa? Bueno, el Trailing 5 buscará a través de las lecturas con una ventana de tamaño 4, ¿ok? Cortando cuando el promedio de las calidades esté por debajo de 5, que es esto que está aquí. 4 y 5, entonces toma una ventana de 4 y se va moviendo a lo largo de la secuencia, en realidad se mueve de izquierda a derecha, y si las 4 bases que está analizando tienen en promedio una calidad debajo de 5, las quita y se mueve hacia la izquierda, y así va, ¿no? Quitando ventanas que queden por debajo de 5. Ahora, si después de ir quitando todas esas secuencias con calidades bajas, la longitud de la secuencia quedara por debajo de 25, pues de plano va a eliminar la secuencia. Los otros parámetros que puedes modificar es, puedes indicar un adaptador para buscarlo y quitarlo. Puedes poner una semilla eh, para los mismatches. Puedes eliminar palíndromes. Puedes especificar el path de un archivo que tiene un conjunto de adaptadores o secuencias PCR utilizando esta instrucción FASTA with adapter etc. Puedes especificar el máximo número de discordancias que vas a permitir.
Eh, puedes también buscar palíndromes. ¿Se acuerdan esto de los palíndromes que son secuencias que se leen de la misma manera de izquierda a derecha que de derecha a izquierda? Y que pues tienen que ver con este apareamiento que hacen las secuencias de repente. Entonces tú puedes decir qué tan exacto puede ser ese apareamiento o no. Eh, y también puedes especificar qué tan precisa quieres que sea la coincidencia con este adaptador. Hay toda una descripción de los parámetros que puedes utilizar en esta página, que es la de Trimomatic. Trimomatic es un software aparte. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la limpieza de adaptadores y de calidad que pusimos una tabla? En esa tabla aparecía Trimomatic. Entonces Trinity lo que hace es utilizar Trimomatic desde su propia aplicación para hacer esta limpieza. ¿Ok? Entonces, eso, bueno, aquí hay otro montón de parámetros, pero yo les decía, acabamos de ejecutarlo con los parámetros por default. Cuando ustedes le vayan agarrando la onda a esto de la limpiada, a lo mejor se pueden, si trabajan siempre con el mismo tipo de archivos y con el mismo tipo de organismos y empiezan a ver que cierta limpieza no les es suficiente, pues a lo mejor empiezan a mover los parámetros. Pero si no, o si constantemente están cambiando de organismo y de tipo y demás, hay una publicación que los puede dejar tranquilos, que habla sobre los valores óptimos para utilizar el trimming y hacen una evaluación de distintos tipos de muestras y demuestran que la mayoría de los casos, estos parámetros que Trimomatic tiene por default en Trinity, bueno, que Trinity, esos valores que utiliza Trinity por default son los óptimos, van a solucionar la mayoría de los problemas de la mayoría de las muestras. Entonces, no se preocupen mucho, simplemente si vieron que su calidad está muy chafa o que si tienen ahí adaptador, pueden correr la línea con los valores por default y eso va a mejorar mucho el ensamblado. Otra cosa que deben considerar cuando hacen el ensamblado es que pueden tener grandes cantidades de datos de RNA-seq. Y si se trabaja con un grupo demasiado grande, puede ser que el procesador de la computadora más potente quede avasallado. Entonces, se recomienda mucho, bueno, al inicio, cuando yo empecé a trabajar con Trinity, te decían, si utilizas un grupo de datos muy grande, utiliza la opción Normalized Read, que no era el default. En este momento ya es el default, aunque nosotros no pongamos Normalized Read, está normalizando los valores. Y este parámetro considera un default de 50 lecturas de cobertura por posición. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que la cobertura era el número de lecturas que quedaba en cierta región? Entonces, cuando tienes muchísimas lecturas, si tienes más allá de 50, pues el resultado va a ser el mismo. Entonces, reducen a simplemente 50. Y también normalizan para cada archivo FASTQ, cada par de archivos con los que estás trabajando. Pero incluso si tú quisieras estar seguro o segura de cómo se está llevando a cabo esto, puedes correr esta normalización por separado. Primero haces el proceso de normalización y pones tus propios parámetros de cuánta memoria quieres utilizar, qué cobertura máxima necesitas, hacer hincapié en que vas a hacer un proceso paralelo y el número de procesadores para llevar a cabo primero la normalización y luego lo que te resulte de este proceso es lo que ya llevas a hacer el ensamblado. ¿Ok? Pero esto solamente cuando tienes cantidades monstruosas, o sea, de que cada uno de tus archivos tiene 50 millones de secuencias o es de más de 40 gigas, ¿no? Entonces, en esos momentos, a lo mejor los procesos de Trinity se vuelven increíblemente pesados y es cuando hay estas opciones para poder optimizar su, su desempeño. Otra consideración, otro parámetro que utilizamos en esta parte fue el de Jacquard Clip.
Esto de Jacquard Clip sirve para minimizar la función de transcritos derivados de genomas compactos. No sé si alguno de ustedes trabaje aquí con hongos. ¿Alguien del grupo trabaja con hongos? Porque los hongos son, entiendo yo, genomas muy compactos. ¿A qué se refiere esto? Que los transcritos están muy pegaditos, donde termina un transcrito casi inmediatamente empieza el otro. En los organismos superiores esto casi no, no tenemos tanto este problema porque normalmente tienes un transcrito, un montón de región intergénica, otro transcrito, otro montón de región intergénica, pero en estos organismos, en este tipo de, creo que hongos y algunas plantas tienen esta característica de que los transcritos quedan muy pegados. Entonces Trinity sufre un poco con ellos porque empieza a, a pegar los transcritos, como están tan pegaditos, imagínense, las lecturas azules son los R1 y las rayitas rojas son el R2. Entonces tengo un transcrito aquí y cuando en el proceso de ensamblar, todas estas lecturas pues apuntan a que aquí hay un transcrito y está muy bien, es un transcrito. Pero luego hay otro par de transcritos que están incluso un poquito, encimados, una minúscula parte o están muy pegados. Y entonces tengo aquí mi montón de lecturas uno y 2 y acá otro montón de lecturas uno y 2, pero aparentemente parecería como que es un transcrito grandote y en realidad es un solo transcrito. Entonces, Trinity lo que hizo fue primero partir de la información de que haces, de que hiciste una corrida strand specific. ¿A qué se refiere esto? En las primeras corridas de Illumina tú no tenías posibilidad de saber si la lectura uno o todas las secuencias que estaban en tu archivo R1 eran forward y las del archivo 2 eran reverse. Podían encontrarse forward o reverse en cualquiera de las dos. En las últimas versiones de las corridas de Illumina hay manera de dirigir el strand de la secuenciación. Entonces, si tú haces un strand specific, la mayoría de tus lecturas en el R1 van a estar en forward y la mayoría de tus lecturas, sus complementarias en el R2 van a estar en reverse. Entonces, tener una lectura con strand specific y además indicarle que vas a hacer un Jacquard clip, te va a permitir que, claro, este Jacquard clip hace más lenta la ejecución porque además de buscar estos ensamblados de secuencia que van a apuntar hacia un transcrito, van a tomar en cuenta bloques de lectura 1 con lectura 2 que no sobrelape. Entonces, aquí, por ejemplo, este grupo de lecturas, todas estas tienen su lectura 1 con su lectura 2, lectura 1 con lectura 2, lectura 1 con lectura 2. Aquí hay una lectura que pasa a través de los dos, pero no tiene lectura 2. Entonces, este grupo, yo podría decir que apunta a un transcrito porque no hay un par que de aquí una con un par de acá. Y luego me voy con el siguiente bloque y efectivamente aquí yo veo que está la lectura 2 con su lectura 1, la lectura 1 con su lectura 2, todos los pares están bien armados, entonces este es un segundo bloque. Aunque en la primera mirada parecía que esto apuntaba a un transcrito grandote, cuando haces este segundo análisis de Jacquard Clip, de verificar pares de lecturas 1 con lecturas 2, se obtiene que hay dos conjuntos, por lo tanto apunta a dos transcritos que están muy juntitos, ¿no? Entonces, eh, con este parámetro menos ese lib type podemos especificar el tipo de la preparación de lectura que tenemos. La la preferida es esta FR, o sea, tú pones menos S lib type si tienes una corrida de tipo strand specific, de tal manera que le estás diciendo que la lectura 1 son forward y que la lectura 2 son reverse, ¿ok? Este tipo de preparación RF es cuando haces un llamado de bases, una corrida de Illumina de
tipo mate pair. No sé si han escuchado eso. Y la idea es que en los mate pair tú haces una secuencia mucho más grande y lo unes en sus dos extremos. Entonces realmente la secuenciación sale con esta dirección. Tu primera lectura es reverse porque baja contrario a las direcciones del reloj y se une con la lectura 2 que inicia en forward y que va en dirección de las manecillas del reloj. ¿Ok? No sé si hay dudas hasta aquí. Ok. Bueno, entonces, no sé si ya terminó de correr sus ensamblados. Les pediría, por favor, que me indicaran con sus palomitas verdes los que vayan al top y ya no esté corriendo nada, o le den al tile y ya diga terminó de ejecutar y tu archivo está en tal parte. En verde los que ya terminaron, en menos menos los que aún está corriendo su proceso, en tache los que no lo pudieron correr porque les marcó un error o tuvieron alguna circunstancia ahí. Ok, ok. Entonces, bueno, los que tuvieron problemas, ahorita si quieren revisamos con calma qué fue lo que les marcó. Y la mayoría, digo la mayoría porque somos 14, no, no son la mayoría. Necesito dos más para que sean la mayoría. Y el más azul, ¿qué significa? Es que no he revisado, perdón, Ah, el TAI, no sé el comando para ver si ya terminó. ok, ok, ok. Entonces, perfecto. Ya, la mayoría tiene una salida que podemos revisar. Entonces, vamos a ver cómo revisamos, cómo sabemos que ya terminó y cómo vemos la salida, ¿les parece? Y nos seguimos y ahorita al final de toda la parte de teoría nos quedamos con los que tengan problemas, ¿ok? Entonces, sabemos que ya terminó la ejecución porque cuando le damos tile al archivo, vemos una línea como esta que dice que Trinity Assemblies are writing to y viene la dirección donde nos puso el preciado archivo trinity.fasta. Previo a esas dos líneas, que son las más evidentes, por acá hay cosas que estos 3 puntos los puse así porque te dice el tiempo y una serie de parámetros que pueden ser distintos para cada quien. Pero previo a eso hay otra parte donde te dice número de comandos tantos, exitosos tantos, 100% completado. All commands completed successfully. Entonces, para saber que ya terminó, tenemos que ver una línea como esta. Si en lugar de esto vemos un error no sé qué, tenemos que proceder a revisar qué fue lo que pasó. Pero suponiendo que llegamos a un final feliz, voy a ponerle otra vez, borré las respuestas y les pediría los que terminó, si vieron esta línea, si tienen justo esto de Trinity Assembling and Writing en tal lugar. ¿Cómo lo, ajá, con el time, ok. Ok, muy bien. ¿Cómo llego a esta línea con el tile? Si yo pongo tile menos F, output 3. Run 3.log, me parece que se llamaba el archivo, es como pueden ver esta salida, ¿ok? Entonces, si todo salió bien y ven esto, lo siguiente que deberían tener oportunidad de ver es el archivo trinity.fasta. Si yo doy un more sobre el archivo trinity.fasta, vería cada uno de los ensamblados. Esta salida está en formato FASTA, por lo tanto, cada secuencia está antecedida por un mayor que y la palabra Trinity DN seguido de un número. Luego viene la especificación de un C que viene de clúster. ¿Se acuerdan de este proceso donde primero se clusterizan las secuencias, luego se forman las gráficas y luego se vuelven a abrir las gráficas para
buscar isoformas. Entonces, esa C que está aquí se refiere a los clústeres, esta G a las gráficas y esta I a las isoformas. Entonces, viene la longitud de la secuencia que armó y el path, esos caminos que armó entre distintas secuencias para reconstruir esta secuencia. Y entonces cada G la podemos asociar con un gen y los distintos caminos de esa gráfica o de ese gen son las isoformas, ¿no? Y esto de las isoformas, no sé si qué tan familiarizado esté todo el mundo. Aquí, por ejemplo, tengo uno que se llama componente 0, gráfica 0, isoforma 1, y aquí componente 0, gráfica 0, isoforma 2. O sea, estas dos secuencias, si se fijan, empiezan con la misma secuencia A, T, T, G, A, bla, 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 igual que esta, pero hay una parte por aquí en medio que son distintas y luego la última parte vuelve a ser igual, C-A-G-T, ¿no? Entonces, esta primera secuencia es isoforma de la segunda. Me ponen con una palomita aquellos que han trabajado con isoforma y con un tachecito los que no saben qué es una isoforma. Bueno, más que trabajados, los que sepan qué es una isoforma y los que no sepan qué es una isoforma. Tengo dos respuestas. Ok. Muy bien. Ok, entonces, una isoforma, se los voy a platicar, los que ya conocen el concepto, siéntase la confianza de corregir cualquier cosa que les parezca que no estoy diciendo de manera apropiada. Les decía que en el proceso de Trinity tú vas a ir armando ensamblados. Entonces, por ejemplo, tengo esta secuencia que la puse aquí o se puso aquí de color azul, no la puse yo. Esta es una imagen muy popular porque viene del protocolo de Illumina. Entonces, de ahí la tomé. Entonces, tenemos un primer ensamblado con 3.647 nucleótidos en color azul. Luego, esta última parte de la secuencia TATC, no sé qué, pega perfectamente, hace match con el principio de esta otra secuencia. Por lo tanto, aquí hay un camino. Esta secuencia se ensambla con esta porque la primera parte corresponde. Y luego la segunda parte de esta secuencia en rojo, que son solo 129 nucleótidos, hace match con una secuencia que aquí no se alcanza a ver, que está en color verde, pero resulta que esa parte con la que hace match, también hace match esta azul, también puede pegarse. Entonces hay dos rutas posibles, pero todos forman parte de un mismo gen. Entonces esta parte roja es la que va a generar una isoforma del mismo gen. Ah, qué barbaridad, yo pensaba que tenía una gráfica más. Ok, bueno, esa es la idea. Si yo regreso a mis secuencias de acá, digamos que esta primera parte es la azul, luego por aquí está la verde, esta partecita de aquí sería la verde. Déjenme agarrar un plumoncito. Ok, entonces aquí tenemos la parte azul. Ah, bueno, y la debería de poner en azul, ¿están de acuerdo? Entonces, esta primera parte es la azul. ¡Blah! Luego, y bueno, y que corresponde también con esta de acá, o sea, es la misma secuencia que inicia en los dos lados. De hecho, aquí en el pad lo podemos ver, es la número 3647, que va desde el 0 hasta el 3646, ¿no? Luego viene una segunda secuencia que se unió ahí y que la voy a poner con color rojo, que es esta secuencia de aquí, hasta acá y hasta aquí.
Y en esta no existe esa secuencia, no aparece. Y finalmente tenemos la secuencia verde, que es esta última parte de acá y que también corresponde a la última parte de acá. Esta secuencia es la misma en ambas partes. Ay, perdón, ya, que ya. Mis líneas no son muy precisas, pero espero que la idea que trato de transmitirle se haya logrado, ¿no? Entonces, yo puedo decir que estos son dos versiones del mismo gen y esa partecita verde es la isoforma, es una isoforma de ese gen, ¿no? Que lo hace un poco diferente a la isoforma de acá abajo. Y a veces en los estudios en los que estás haciendo, lo que te interesa es ver la expresión diferencial de esas isoformas, no de los genes, sino de las isoformas. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si hay dudas, si los que han trabajado con el concepto de isoformas quisieran agregar algo que omití o corregir algo de lo que dije. Ok, bueno, entonces, cuando tú terminas de hacer tu ensamble, la siguiente pregunta que tienes en la cabeza es, ¿cómo sé qué tan bueno es el ensamble? Y cómo comparar, qué tan bueno es mi ensamble, qué tan parecido resultó a otros ensambles que ya existen, o qué tanto cambia si yo modifico ciertos parámetros. Entonces, para caracterizar la calidad de un ensamblado, podemos hacer varias cosas. La primera es examinar la representación del ensamblado de las lecturas de RNA-seq. Es decir, de todas las archivos, de todas las lecturas que vienen en tus archivos FASTQ, ¿cuántas participaron en la reconstrucción de esos transcritos? Si está bien hecho, al menos el 80% de tus lecturas debería de haber participado en el ensamblado del transcrito. Y para poder ver esto, lo que tú tienes que hacer es, después de que termina el ensamblado, haces un alineamiento con Bauti de todas tus secuencias versus el ensamblado, y ese alineamiento debe tener una eficiencia de al menos el 80%. ¿Ok? La segunda cosa que puedes hacer es examinar la representación de los genes reconstruidos de longitud completa contra proteínas codificantes. ¿Cómo haces esto? Pues tomas tu Trinity.fasta y lo llevas a una base de datos, por ejemplo, de tipo BLAST y buscas cuántos de tus genomas reconstruidos se parecen a proteínas ya reportadas. Aquí, entre más organismos cercanos tengas, es más probable que, o uno pensaría que debe haber mayor posibilidad de que los transcritos que tú armaste ya hayan sido reportados en otros organismos. Y entonces la mayoría de tus transcritos debería de pegar contra algo ya reportado. Si el organismo que estás trabajando es muy novedoso y no tiene organismos cercanos reportados, pues a lo mejor en este paso no encuentras realmente mucho, no porque tu ensamblado sea malo, sino porque lo que estás haciendo es muy novedoso, ¿no? La mayoría de tus transcritos no corresponden con proteínas reportadas, ¿ok? Y la tercera cosa que puedes hacer para evaluar la calidad de tu transcrito, de tu ensamblado, es calcular el valor N90, N50 de los contigs. No sé quiénes de aquí hayan trabajado con ensamblado de novo. En los ensamblados de novo utilizan un parámetro llamado N50, que está basado en el número de transcritos que representan el 90% de la transcripción. Entonces, esa es otra manera de verificar la calidad de tu transcrito de novo. Ahorita vamos a ver cómo calcular ese N90.
Y otra manera es calcular un score que se llama Detonated, que proporciona un cálculo riguroso de la calidad del ensamblado, que también viene incluido en Trinity. Entonces, si regresamos al cálculo del N90, N50, que se basa sobre las longitudes de los contigs ensamblados, y esto es lo que ya les había dicho antes, que el método tradicional calculaba el N50, pero en general los transcritos, cuando tú haces un ensamblado de genoma, tú esperas tener una sola secuencia, el ideal es tener una sola secuencia gigantísima con todo contenido ahí adentro. Eso sería el ensamblado eh, óptimo. Pero en el caso de los transcritos, tú estás apostando a ensamblar la parte que transcribe, entonces no esperas una sola secuencia, sino esperas muchísimas secuencias, obviamente lo más completas posible. Entonces, si tú evalúas con este N50 un transcrito, pues te sale con valores como que muy pobres. Pero si lo ves a la luz de que no esperas el gran transcrito, sino segmentos, el gran ensamblado, sino segmentos de ensamblado, a lo mejor el N90NX te da un número más acorde con la parte de los transcritos. ¿Cómo calculo este número? Con este parámetro, Trinity Home Util, Trinity Stat. Y aquí es donde vamos a utilizar esa variable de Trinity que les platiqué la vez pasada. En lugar de poner toda la ruta donde está Trinity, podrían hacerlo. Si alguien no logró definir la variable Trinity Home y le parece más fácil teclear toda la ruta del Trinity, pues podría poner aquí toda la ruta. Pero es mucho más sencillo meter toda la ruta en una variable y después utilizar la variable porque en ese lugar donde está instalado Trinity hay una carpeta que se llama util y ahí siempre están todas las utilerías, varios programitas que vamos a utilizar en esta segunda parte para hacer distintas cosas con el ensamblado. En este caso, trinitystat.pl, lo único que tienes que hacer es darle el nombre de tu transcrito. Aquí yo estoy poniendo este comando, espacio trinity.fasta, porque asumo que estoy dentro de la carpeta donde se generó ese Trinity. Si yo estuviera todavía parada en mi carpeta práctica Trinity y quisiera sacar el estadístico de los distintos Trinities, porque seguramente muchos de ustedes ya tienen más de un Trinity, pues entonces puedo poner esta instrucción, pero antecedida del path. Trinity Output 1, Trinity FASTA o Trinity Output 3, diagonal Trinity FASTA. ¿Sí me explico? O sea, el Trinity FASTA debe estar acompañado del path donde se encuentra cuando no estás parado en la misma carpeta donde el archivo se encuentra. ¿Esto es claro para todos? Tengo un sentimiento así de, y si ya no hay nadie oyéndome. Para mí más o menos. Sí. No, sí, pero sí, aquí estamos. Claro. Gracias, chicos, gracias. Sí, pero es raro cuando uno pregunta algo y nadie, ¿no? Sí, No, se está volviendo un problema psicológico, ¿eh? sí, claro. Es un síndrome que se llama síndrome de las bancas vacías. Ajá. O sea, los profesores estaban acostumbrados a estar frente a un grupo y una estrategia pedagógica que utilizábamos era que tú estabas explicando y volteabas y veías las caras y veías cuando tenías a la gente ahí y te estaba siguiendo o cuando ya todos estaban viendo al techo o con la mirada perdida y decías, no, a ver, aquí no estamos yendo todos juntos, ¿no? Pero en esta nueva modalidad de repente perdiste esa herramienta, entonces no sabes, digo, podemos utilizar las palomitas y los tachecitos y alguien me decía, ay, es que como que sí es medio fastidioso que estés preguntando, perdón, es la manera de estar interactuando y estar viendo cómo vamos, quiénes van, quiénes se quedan y un Claro, poco por mi sí. salud mental de vamos juntos, ¿no? Estamos todos aquí. Ok, entonces este Trinity Stat les da una salida como esta. Te dice el total de genes que logró ensamblar y el total de transcritos.
Estos dos números son diferentes porque un poco lo que les explicaba hace rato de las isoformas, por cada gen tú puedes tener varias isoformas, entonces cada una de ellas es considerada un transcrito diferente. Entonces por eso tienes muchos más transcritos que genes. Y tienes un valor para el CONTIC N10, un valor para el CONTIC N20 y así sucesivamente hasta N50. Este es el número de secuencias que necesitas para cubrir este porcentaje de tu ensamblado. Y finalmente viene el promedio de la longitud de tus transcritos, perdón, la mediana, el promedio y el total ensamblado. Fíjense que la mediana es bien chiquitita, 288. O sea, tenemos muchos transcritos muy pequeñitos. Y normalmente cuando tú empiezas a trabajar, la primera limpieza que haces es por longitud. No sé, realmente la base, la explicación biológica por detrás, pero la mayoría de las veces la gente tira cualquier transcrito por debajo de 288, de 200 pares de bases, porque asumes, bueno, no sé, a menos que estés trabajando con un proyecto de small RNAs, tú esperas que tus transcritos sean de más de 200 pares de bases. Entonces, esta es la primera parte, los valores de N. Y luego vienen los valores estos valores que tenemos aquí es considerando todos los transcritos. Y en ese mismo reporte te saca los valores de N considerando solo las isoformas más largas para cada gen. Y obviamente, pues los valores mejoran, bueno, pues no mejoran tan considerablemente, ¿no? Acá teníamos 606 en N50 y 989, y aquí tengo 439 en N50 y 588. Hablando un poquito más de estos valores de N50, de que les digo que tiene que ver con el porcentaje del genoma que está cubierto, digamos, podría ser el N10, N20, 30, 40 y 50. Si N50 está en 30, quiere decir que utilizaste todos estos de 300 más 100 son 400, 450, 490, 520. Entonces, con lecturas de tamaño 30, tú cubres, bueno, y este 520 es porque tu genoma medía 1000 pares de bases. Entonces, cuando estás a la mitad, ¿de qué tamaño están siendo los segmentos para cubrir el 50% de tu genoma? ¿Ok? Pero bueno, esta es un estadístico que desde mi punto de vista puede ser un poco subjetivo, porque efectivamente puedes tener valores muy grandes y luego muchos valores chiquititos, pero a lo mejor los dos primeros eran bastante buenos. Entonces, bueno, ahí también con el tiempo tú vas midiéndole qué tan feliz te pones a partir del valor que tienes, ¿no? Entonces, la otra alternativa que les decía yo, que era calcular el valor EXN50, pues se hace con este otro software, con TIC EXN50 statistic.pl, pero aquí lo que le tienes que dar es la matriz de conteos, además de tu archivo trinity.fasta. En este momento todavía no tenemos la matriz de conteos, entonces este comando en específico no lo pueden aplicar hasta que construyamos la matriz. En un momentito más estaremos viendo cómo construir la matriz, trinity.fasta, y luego vemos los resultados en un archivo. En este caso están mandando los resultados en un archivo que se llama EXN50. ¿Ok? Entonces, la parte que falta, me faltan 20 diapositivas que hablan de cómo generar la tabla de transcritos.
Si todo el mundo está de acuerdo, continúo ya, o hacemos una pequeña pausa de 15 minutos, 10 minutos, para que la gente que ya terminó vaya por un vaso de agua, lo que sea, y la gente que tuvo problemas para correr su transcrito, pues veamos por qué, qué error le marcó, qué podemos hacer para que corra. ¿Cómo ven? Palomita verde, los que quieran que hagamos un receso de 10 minutitos para apoyar a los que están atorados y los que ya lo tienen puedan ir a tomar agüita. Y tachecito rojo, los que digan no, no hagamos ese break, continuemos viendo todo lo que tenemos que hacer y hagamos todo al final. Ok, entonces vamos por el break de los 10 minutitos para poner a la gente que está atrasada en línea. Entonces son las 9:31. A las 9:41 continuamos con esta parte de la cuantificación de transcritos y ahorita empezamos, abrimos los break room y nos vamos con las personas que tengan dudas, ¿ok? Voy a detener la grabación. Perdón, pero ¿puedo hacer una pregunta?